Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Enfoque en este martes 3 de mayo, en el que, bueno, pues hay una oferta de fútbol que mucha gente va a poder seguir. Nosotros desde Canal Diocesano les ofrecemos una oferta de conversación, de reflexión, hablando de un tema en el que todos de una u otra manera estamos implicados, porque todos estamos llamados a ser trabajadores, y si no somos trabajadores, pues a lo mejor nos estamos preparando para ello, o a lo mejor estamos desempleados, ¿no? A apenas 48 horas de haber celebrado el 1 de mayo, nosotros hoy en Enfoque nos proponemos hablar de pastoral obrera. La fiesta del 1 de mayo, más allá de su sentido reivindicativo, tiene también un profundo sentido cristiano. Son palabras del señor arzobispo con ocasión de la festividad de San José Obrero, fiesta del trabajo que hemos celebrado este pasado domingo, una ocasión para reconocer la dignidad del trabajo humano y del trabajador. Si un católico olvidara lo que supone el trabajo, la injusticia social, el consumismo o el egoísmo individual y social que no tiene en cuenta a los parados, sobre todo los de larga duración y sin ayudas sociales, sería un mal católico. Continúa don Braulio Rodríguez Plaza en este texto, donde recuerda que tras el sentido reivindicativo que ha tomado la festividad, también está la memoria de San José Obrero, instaurada en el calendario litúrgico en 1955 por el Papa Pío XII. También la OAC y la JOC, movimientos de acción católica especializada en el mundo obrero y del trabajo, han hecho oír su palabra con ocasión del 1 de mayo. Así, en un texto conjunto denuncian cómo el trabajo se ha degradado de tal manera que muchos trabajadores están sufriendo una gran precariedad. Muchos de ellos no pueden optar al tipo de trabajo para el que se han formado ni participar en la decisión de sus condiciones laborales, el horario, el sueldo, la duración del contrato, el tipo de jornada. Esta precarización del trabajo que estamos padeciendo, aseguran en el texto, supone también la degradación de la empresa y de la economía, por lo que estamos llamados a repensar el sentido y la función que realmente deben tener para que sirvan al bien común. Retomando las palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores son afectados, es necesaria una voz profética. Hoy en Enfoque nos planteamos los retos de la pastoral obrera en el mundo de nuestros días a la luz de documentos como los anteriormente citados o de otros como Rerum Novarum o Laborem Exercens. Bueno, pues mientras veíamos el vídeo también estábamos aquí conversando con los que son nuestros invitados. A todos ellos agradecemos su presencia, pero bueno, el causante de todo esto y de esta presencia de los otros dos invitados es nuestro querido José Martín Alguacil, Pepe. Dice, llámame Pepe, yo te llamo Pepe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, él es el presidente diocesano de la OAC, una persona suficientemente conocida en Toledo, que bueno, a quien le propusimos este programa y desde el primer momento dijiste que no habías estado. Y esto sí que es literal, hasta la última hora de la noche buscando invitados, ¿no? Sí, así es. Nos has querido traer de lo bueno a lo mejor. Hombre, tenemos a un miembro del equipo nacional de la OA aquí entre nosotros. Y al conciliario. Y al conciliario diocesano. Bueno. A Vicente fue más fácil convencerlo. A don Vicente fue más fácil. Precisamente Juan Fernández Pacheco es, como decía Pepe, el miembro de la OAC a nivel nacional, responsable de difusión de la Comisión Permanente de la OAC. Muy buenas noches. Jesús, no Juan. Pero vamos, cuando empieza por Jesús. J no pasa nada. Vale. Sí, vale, pues yo creo que está hasta el rótulo mal porque lo he puesto yo mal. Bueno, las prisas, Pepe, las prisas. Bueno, ahora la seguro que mis urgencia. compañeros son rápidos en cambiar. Jesús Fernández Pacheco, muchísimas gracias por desplazarse hasta nuestra casa, hasta Toledo, para hablar de la pastoral obrera y sobre todo del trabajo que se hace desde la OAC, ¿no es así? Gracias, la verdad es que es un placer poder tener un espacio para poder compartir lo que vivimos o lo que intentamos transmitir a la gente, y esto es una oportunidad que nos brindáis para ello, ¿no? Encantado de estar aquí. Don Vicente Cerrillo, director del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera y conciliario de la UAC. Así es, sí. Muchísimas gracias por venir, buenas noches. Muy buenas noches.
Bueno, y párroco de Castillo de Bayuela. No, nacido en Castillo de Bayuela. Ah, nacido en Castillo de Bayuela. Sí. Ah, por eso me ha dicho que es el mejor pueblo del mundo. Digo, es que como no lo diga, verás. Bueno, si le parece, vamos a empezar por usted, don Vicente. ¿Cuál fue su primer contacto con la pastoral obrera? Uf, hay que irse al Antiguo Testamento casi, ¿no? No, yo creo que al siglo pasado ya quedamos bastante. Sí, yo comencé siendo teólogo, estudiante de teología en el seminario de Toledo, donde había un superior que conocía los grupos de Jesús Obrero y formamos una especie de academia, un grupito de 8 o 10 seminaristas y empezamos a trabajar. Yo calculo que fue el año 1960 o 61. Luego estuve primero en Mora de Toledo de coadjutor en 4 años y me trasladaron a Sonseca en 1967 y allí ya me incorporé a trabajar con Joc, 13 añazos. Sí, y después prontito también me hicieron conciliario de OAC, de modo que llevo en una cosa y otra pues más de medio siglo en esto. OAC y JOC, que son movimientos bien avenidos, ¿no? Sí. Hay que decirlo porque muchas veces dentro de la Iglesia, que tiene que ser comunidad de fraternidades, pues a veces, bueno, pues no se es tan bien avenido, pero en este caso... Somos 2 movimientos de acción católica especializados en el mundo del trabajo. Ellos son jóvenes y nosotros somos adultos. Con lo cual los dos pasasteis por JOC. No. Ah, Yo tampoco. Yo vaya, hombre. vengo de un ámbito eclesial, o sea, yo toda mi vida y toda mi fe y mi recorrido está desde la parroquia, ¿no? Primero trabajando con niños, luego trabajando con jóvenes y luego ya trabajando con adultos. La OA la conocí hace 20 años. Ya la conocía, lo que pasa es que, bueno, pues estar metido en muchas historias, dice, otro grupo, otro movimiento más, no. Pero luego la verdad es que no sé decir que no, y entonces creo que ha sido una experiencia trascendental para mi vida el conocer a la OA, ¿no? Y de hecho estás asumiendo ese cargo a responsabilidad nacional. Sí, estoy este es mi 3er año, los militantes de la OA cada 3 años... Cada 2 años renovamos los cargos, somos 6 en la comisión permanente y cada 2 años renovamos 3. Yo es mi 3er año y estoy al cargo de la difusión, soy el responsable nacional de difusión de la OA, el que se encarga de todo el tema, supervisa publicaciones, el que se encarga de difundir hacia dentro del propio movimiento y hacia afuera, pues todo eso que vamos viviendo, que vamos compartiendo, que vamos soñando también, ¿no? Claro. Hacia afuera de la iglesia. Bueno, Pepe, pues te falta a ti presentarte. Bueno, pues yo tampoco pasé por la JOC, porque hay que decir que en la diócesis de Toledo, después de la crisis de los años 60, principios, no llegó a los principios de los 70, finales de los 60, la JOC no remontó y desapareció por completo la diócesis. A la diferencia de la OAG, que sí que después de la crisis siguió funcionando. Yo provenía de un grupo de la JED, de la Juventud Estudiante Católica, y al poco tiempo conocimos a la gente de la OAC de Santa Bárbara, de la parroquia de Santa Bárbara de Toledo, y para nosotros fue un descubrimiento. Veíamos una forma radical de vivir el Evangelio y algunos compañeros y a mí mismo nos entusiasmaron y nos iniciamos en el año 1974. Fue nuestro primer contacto y nuestras primeras reuniones con ellos y asambleas. Y entré a formar parte de la Asamblea de Militantes después de un periodo largo de iniciación en el 1981 y desde entonces aquí estoy. Estamos hablando de años muy importantes para la historia de España, hemos hablado ya de esa crisis, pero antes de hacer alguna pequeña parada en la historia, tal y como explicábamos en nuestro vídeo, pues hay documentos claves en el magisterio de la Iglesia, aunque la pastoral obrera, o sea, hablar de pastoral obrera y de la dignidad del trabajo y del derecho al trabajo no es algo nuevo dentro del magisterio de la Iglesia, pero sí que podemos empezar en algún documento, bueno, pues clave como es Rerum Novarum, ¿no, don Vicente? Sí, exactamente. En Rerum Novarum comienza a finales del siglo XIX, exactamente al año 1891, cuando el Papa León XIII está observando todo lo que ocurre en el mundo, que han sido muchas cosas, sobre todo por la industrialización, el mundo obrero dedicado, trabajando en fábricas, teniendo que vivir también en sitios muy populosos, tipo ciudad y demás, con todos los problemas que tiene de viviendas, etcétera. Había una serie de problemáticas muy fuertes.
y el Papa lo entiende como cosas nuevas que están sucediendo y le parecía que tenía que dar luz a todo este problema. Y entonces sale la primera encíclica, diríamos social, es que la Rerum Novarum. Luego pasa la Primera Guerra Mundial y el año, cuando se cumplían 40 años de la publicación de la Rerum Novarum, el Papa Pío XI saca otra que la llama 40º Anno, porque justamente hace referencia al año 40 de la publicación de Rerum Novarum. Y también incorpora aquí ciertas cosas que están viviéndose en la sociedad, como por ejemplo, pues toda la situación que se vivía en España con los fascismos de Hitler, estaban ahí en efervescencia, estaban ya surgiendo también toda la problemática del mundo comunista en Rusia y entonces el Papa quiere actualizar esos momentos determinados. Y sale esa encíclica que también, la 40º Anno. Luego sigue en el tiempo de Pío XII. Pío XII sobre todo utilizaba mucho la radio, fue un instrumento que él utilizó enormemente. Entonces dirigía unos mensajes que lo escuchaba prácticamente todo el mundo, sobre todo en dos ocasiones, en tiempo de la Navidad y el día de Pentecostés. Y los radiomensajes del Papa Pío XII, ya digo, tenían una importancia bien grande. Pasa la Segunda Guerra Mundial, empiezan a surgir otros problemas dentro de la sociedad y el Papa Juan XXIII, el año 1961, publica también la Mater Magistra. Es una encíclica social muy importante, muy bonita. Y justamente poco tiempo después está ocurriendo unas cosas muy gordas. Yo recuerdo de vivirla en mi época. Está en un momento de una crisis mundial, yo creo que la número uno de todo lo que ha ocurrido en la historia. Me estoy refiriendo a un momento en el que Khrushchev, el que manda en Rusia, ha traído una serie de cabezas de misiles y los está dando en Cuba dirigidos a la crisis de los misiles de Khrushchev. Justamente, ¿no? Bueno, pues ahí hubo un momento de una tensión impresionante, de tal manera que estuvieron a punto en cualquier momento de apretar un botón y soltar bombazos atómicos y por tanto hubiera sido volar el mundo entero. Alguien con mucha cabeza descubrió toda esta problemática porque ni uno ni otro quería ceder. Y entonces se plantearon, ¿quién puede cortar este asunto? Y dijeron, el único que puede intervenir es Juan XXIII. Un telefonazo y Juan XXIII recibe la noticia, se va a rezar, está largo tiempo rezando con su capellán en la capilla y hacia las 2 o 3 de la madrugada es cuando dice, de acuerdo, contad conmigo. Para Norteamérica era fácil porque tenían embajador, pero el problema era con Rusia donde no había embajador. Claro, bueno, pero tuvieron ahí que intervenir así a través de otros medios para comunicarse directamente. Entonces Juan XXIII, con aquel corazón bondadoso que tenía, pues le dice a Kennedy, que era católico, que por favor paren esto, y a Khrushchev, por favor paren esto, y unos y otros que estaban deseando de que alguien les dijera esto para quedar bien y no ser ellos los que se humillaban, accedieron a ello. Y después comenzaron unos momentos de diálogo muy tenso, pero al final diálogo con la intervención en algunos momentos de Juan XXIII. Y luego el Papa Juan XXIII publica la Pacem in Terris. De tal manera que yo cuando leo esta encíclica me lleno de emoción porque justamente hay que contextualizarla históricamente. Exacto, claro, ¿no? Que sabemos en concreto todo lo que tiene detrás esta encíclica y todo lo que respondió a una problemática. Jesús, Pepe, ¿algún documento ya a partir de... Bueno, Juan Pablo II también es un papa. Pablo VI, Populorum Progressio. Y Juan Pablo II, la Laborem Excelsa, ¿no? Sí. La escribió, también era a raíz de otro aniversario de otra encíclica anterior, ¿no? La verdad es que en esa, a mí me gusta mucho... A los 90 años de Rerum Novarum. A mí esa encíclica me gusta mucho porque también un poco contextualiza cuáles son los problemas de ese momento y donde resalta las condiciones que tienen que tener los trabajos, ¿no? El trabajo, la dignidad de la persona en el trabajo, y la verdad es que eso es un buen documento también para leer. Yo creo que sí, por algo se le llama el Evangelio del Trabajo, a Laborem Exercens. Y sobre todo porque yo creo que hay un salto cualitativo, porque lo que plantea San Juan Pablo II es que el problema tiene detrás un conflicto antropológico. Es el que más incide en que la importancia del trabajo es que quien realiza el trabajo es una persona y por tanto todo aquello que atenta contra el trabajo atenta contra el sujeto del trabajo. Y yo creo que eso es muy importante y de hecho luego se ha seguido profundizando en otras.
Dicen los entendidos que hubo un momento en que al Papa Juan Pablo II se le criticó de que había vuelto atrás, volviéndose otra vez al siglo XIX, cuando el Papa, sobre todo Pablo VI, había estado planteando problemas a nivel mundial, la 80ª Advenia, la Popular Progression, estaba planteando todo el problema del desarrollo juntamente con la miseria del mundo y demás, que vuelve otra vez a centrarse solamente en el trabajo. Pero lo que pasa es que el Papa había vivido esta experiencia, había sido trabajador y quiso partir de este problema diciendo el problema del trabajo es un problema clave en la persona. Sí, el Papa Juan Pablo II había sido obrero, además venía del ámbito comunista, lo había sufrido en sus carnes, nunca mejor dicho, y claro, eso le daba también una capacidad de ser termómetro vital y activo muy importante, ¿verdad? Sí, bueno, luego Juan Pablo II tiene también Centesimus Annus, que es a los 100 años de Rerum Novarum, y luego Benedicto XVI hay que reconocerle también que es la primera vez, creo, que se nombra, a lo mejor estoy equivocado, la expresión trabajo decente, en Caritas in Veritate. Y eso es muy importante también porque se usa un lenguaje que es común a la sociedad civil. De hecho, en la Organización Internacional del Trabajo se habla de ese concepto de trabajo decente y Benedicto XVI también lo recoge. Y el Papa Francisco, en la Alegría del Evangelio, el capítulo 4, la dimensión social de la evangelización, también tiene una serie de notas sobre el trabajo y la necesidad. Dice en un momento dado, sí, hay que dar limona, ciertamente, para la gente o caridad, pero lo importante es que la gente se gane el pan con un trabajo digno y que siente ese orgullo de poder llevar el pan habiendo realizado un trabajo. A raíz de lo que comentaba Pepe, en la Iglesia hay una iniciativa que empezó en el septiembre del 2014 que se llama Iniciativa Iglesia Unida por el Trabajo Decente. Un grupo de movimientos de la Iglesia, como son Cáritas, como son Confer, como son Justicia y Paz, la OAC, la JEP y la JOP, empezaron a reunirse para ver qué podían hacer para llevar a cabo, a reflexionar un poquito sobre cómo hacer llegar a todos los cristianos o a las diócesis, el ámbito donde están los movimientos, lo que es el trabajo decente. Una de las cosas que hemos tomado ha sido la definición que hace Benedicto XVI sobre el trabajo decente, ¿no? Dice, el trabajo decente tiene que ser aquel que en el centro de la economía, es decir, el centro de la economía tiene que ser la persona, ¿no? Dice, tiene que desarrollar un trabajo de acuerdo a su dignidad como persona y como hijo de Dios. Luego se habla también de el trabajo decente es aquel que tiene un salario digno, un salario que le permite cuidar de la familia, un trabajo que al mismo tiempo tiene que estar previsto de un descanso, en el caso de igual de derechos para la mujer que para el hombre, igualdad de salario, o sea, toda una serie de condiciones que se ponen en lo que es el centro de lo que tiene que ser el debate sobre el trabajo, ¿no? Y luego, perdóname un momento, Ana, también yo creo que Juan Pablo II, no sé si estaría de acuerdo conmigo, plantea una cosa muy interesante en la obra en el Sercen, que dice, trabajo es cualquier actividad humana. Sí. Y es cuando se empieza también a separar trabajo de empleo. Porque el empleo es un trabajo remunerado, pero hay muchos trabajos que no se tan útiles para la sociedad y para la convivencia y tan necesarios que no están remunerados. Y eso, Juan Pablo II y la obra en el Sercen le da un valor también muy importante. Y eso tiene consecuencias, luego prácticas, ¿no? Cómo distinguir empleo y trabajo. Por otro tipo de movimientos como recuperarnos. O sea, que lo que podemos deducir de estos primeros minutos, tras este rapidísimo repaso al magisterio de la Iglesia, es que la pastoral obrera y el mundo del trabajo en el ámbito de la Iglesia no es nada novedoso, que lleva más de 100 años hablando de la dignidad del trabajo, de la igualdad de condiciones del trabajo, de un trabajo con un salario digno, con lo cual estamos en un tema al cual la Iglesia siempre ha prestado la necesaria atención. Otra cosa es si ahora en el mundo actual del trabajo la Iglesia está suficientemente representada o reconocida. Don Vicente. Estamos haciendo cosas, pero lo que pasa es que nos movemos siempre con medios pobres y además quizás con poquitos altavoces para que se nos oiga, pero la verdad es que estamos haciendo un trabajo calladito bien importante y bien interesante. Nuestra pastoral obrera está establecida prácticamente en todas las diócesis españolas, sobre todo a raíz de un documento muy importante que se elaboraron los obispos españoles,
creo que en 1984, y que se trabajó mucho. A mí me parece que este documento ha marcado también un hito muy importante en el cambio y ellos llegan a plantear que la pastoral obrera tiene que ser de toda la Iglesia. Es que es una pastoral específica y además especialmente necesaria en este tiempo. Desde aquí arrancamos y por tanto yo creo que esto se está moviendo. De hecho, todos los años nos juntamos por ejemplo, los conciliarios, nos juntamos siempre, bueno, y los representantes de todas las diócesis, siempre juntamos 80 a 100 personas en Ávila, en Salamanca, y seguimos trabajando ahí con mucha ilusión. Sí. La pastoral obrera no solo, es decir, como decía muy bien Vicente, es decir, yo creo que cada vez nos faltan altavoces, pero yo creo que tenemos ahí una riqueza, que es la doctrina social de la Iglesia, que la tenemos en un baúl, ¿no? Y que a veces pues la abrimos un poquito, pero yo creo que cada vez más los obispos, los religiosos, los curas, cada vez están dándole más importancia, le están dando la importancia que tiene a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y decir también que la pastoral obrera no solo es cosa de, en este caso, de los movimientos que están haciendo pastoral obrera, como es la OA, como es la JOB, sino también hay otros movimientos de la Iglesia, como son hermandades, como son religiosos en barrios, religiosos y religiosas, hermandades del trabajo, es decir, que hay mucha gente que está trabajando en pastoral obrera. Además de esto, también pues a partir de esos momentos que te estoy diciendo, sobre todo se quiere potenciar mucho en todas las parroquias, sobre todo en las que haya realidad obrera, lo que llamamos los equipos parroquiales de pastoral obrera, EPOS, equipos parroquiales de pastoral obrera. Sería, dicho de una forma muy sencilla, como en una parroquia necesitamos un equipo de cáritas y un equipo de catequistas y otro equipo de liturgia, también necesitamos un equipo de pastoral obrera que sirva un poco de enlace entre el mundo laboral, el mundo del trabajo y la Iglesia. De tal manera que seamos capaces de llevar la luz del Evangelio a los ambientes del mundo del trabajo, pero también sepamos recoger toda la problemática, las inquietudes, las angustias, las preocupaciones del mundo obrero y seamos capaces de transmitirlo a nuestros ambientes eclesiales. Yo creo que lo que pasa es que quizás no hemos sido capaces de implantarlo mucho. O sea, ha quedado ahí como una criatura pequeñita, pero yo creo que es bien importante. Bueno, pero todos empezamos siendo pequeñitos y luego crecemos. Sí, Pepe. Por no irme a la prehistoria de la pastoral Sí. obrera, sino desde que se reconstruyen los movimientos de la acción católica después de la crisis y del Vaticano II, hay un trabajo que nos ha dejado de hacer de evangelización por parte de los movimientos apostólicos obreros, entre otros, y en el año 85 los obispos y estos movimientos especializados empiezan a dialogar y a compartir la necesidad de darle un poco un estatuto de identidad a la pastoral obrera. Y es en el año 94, cuando en la 62 Asamblea Plenaria del Episcopado Español elaboran un documento que se llama la Pastoral Obrera de toda la Iglesia. En el argot nuestro, el documento, el POTI, Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Y es en el documento donde se recoge la experiencia de los movimientos, pero también se marcan líneas de avance. Hay hasta 32 propuestas operativas después de una introducción en donde se reconoce la necesidad de evangelizar, porque cuando hablamos de pastoral obrera, que a nadie se le escape que lo que queremos es que hay una realidad social, que es el mundo del trabajo y el mundo obrero, que necesita de ser evangelizado. Que el proyecto de humanización al que estamos todos llamados y que culmina en Jesucristo también le tiene que llegar al mundo obrero y del trabajo. Eso es lo que venimos haciendo. O sea, y ese que la documento pastoral le da un marco que nos posibilita todo un conjunto de De acciones. hecho, la semana pasada se presentaba en Madrid un libro en conmemoración de 20 años de pastoral Aquí lo obrera. tengo. Ah, bueno. Dignidad- Nosotros Es hablábamos... el poti. Dignidad y Bueno, esperanza en el mundo del Exacto. trabajo. Se presentaba el lunes, si no mal no El recuerdo, lunes, sí, que lo de la present- semana pasada. sí. Es muy interesante lo que plantea Pepe, porque lejos de tópicos, lejos de circunstancias históricas en las que analizar cualquier hecho. Antes nos lo hacía muy bien don Vicente cuando hablaba de ese momento de la crisis de los misiles. Claro, cuando uno lee después la encíclica de Juan XXIII, lo contextualiza en ese momento histórico. A lo mejor si lo lees fuera de contexto, pues a lo mejor hay cosas que no te cuadran. Entonces, lejos de tópicos, lejos de sucesos y tal, los movimientos de pastoral obrera, la pastoral obrera, no sois sindicatos. No.
No. No sois... Porque es que hay gente que puede decir, pero es que no hay una presencia... Por ejemplo, la manifestación del 1 de mayo, ¿no? Pues se ha visto a los sindicatos y tal, que puede decir, ¿y los de la Iglesia? ¿Dónde están los de la Iglesia? Pues mira, yo te puedo decir que en el marco de una campaña que hemos aprobado en la 13ª Asamblea de la OA, que celebramos en agosto en Segovia, aprobamos una campaña que se llama Trabajo digno para una sociedad decente. Es una campaña que va a durar 2 años y de lo que se trata es de ir compartiendo experiencias, dando charlas, momentos de reflexión. Y en este año en casi todas las provincias el día 1 de mayo ha habido una pancarta única con el lema de la campaña. O sea, nosotros no somos un sindicato, sí que tenemos presencia, como nos dice el propio magisterio de la Iglesia, nos dice que nosotros, es decir, la fe tiene una dimensión política y una dimensión social, y nos invita y nos envía a estar en las organizaciones sindicales, en las organizaciones políticas y en otro tipo de organizaciones, para ser ahí fermento, ¿no? Bueno, sí, es verdad, es que el modo de presencia de la OAZ y sus militantes es, por un lado, como tal organización, y habrá diócesis donde se han manifestado con su pancarta por el trabajo decente, y en algunas nos hemos manifestado acudiendo a las manifestaciones a las que nos convocan los sindicatos a los que estamos afiliados. Yo estuve en la manifestación del 9 de mayo, eso sí, me puse mi camisa OAZ, trabajo digno para todos. Porque es un elemento básico de la evangelización, la encarnación en la realidad del mundo del trabajo. Si no estamos los cristianos, obreros, trabajadores, afiliados a las organizaciones sindicales, ¿cómo va a llegar el mensaje? ¿Cómo vamos a tener una posibilidad de un diálogo? Yo me sentía cómodo con la pancarta de los sindicatos este año, contra la pobreza laboral y social. Te voy a decir que era un lema que parece extraído ¿Quién precisamente... ¿Quién puede estar en contra de la Iglesia, eso, verdad? Claro, extraído de la... Por eso lo decía yo antes, que muchos de las ideas que están recogidas en estos documentos, la dignidad del trabajo, un salario digno, la diferencia entre trabajo y empleo, de esto la Iglesia viene hablando ya hace muchos años. Lo que pasa que ya sabe usted, don Vicente, que es el más mayor de la cuadrilla que tenemos aquí, que muchas veces lo que dice la Iglesia no interesa. Le damos un cambio y si lo dicen otros ya interesa un poquito más, ¿verdad? Sí. No, pero yo creo que no hay que enfrentarse. No es cuestión de confrontar, desde luego, ¿no? No, que yo creo que cada vez está más en las agendas de los políticos, o tendría que estar más, pero en los sindicatos y en muchas organizaciones y movimientos de la Iglesia, y creo que dentro de la propia Iglesia ya está en la agenda el tema del trabajo decente y de los derechos de las personas como trabajadores. Antes lo que decía Pepe, es decir, nuestro campo de acción es el mundo obrero, el mundo del trabajo, pero sobre todo el mundo obrero y del trabajo más pobre, que es el que lo está pasando por las circunstancias que todos conocemos, es decir, peor en este momento, ¿no? Sí, iba a decir don Vicente, lo de los lemas. Sí, yo creo que hay mucha cercanía entre esas ideas que ellos tienen y las que podemos tener nosotros como cristianos. Me parece que están ahí cercanas totalmente. Eso que decía Pepe es verdad. En este año la campaña esa perfectamente podíamos defenderla cualquiera de nosotros. ¿Sí? La necesidad del trabajo, un trabajo digno. Todo esto está totalmente en la doctrina social de la Iglesia. Hablábamos antes de estar con los obreros, estar con los trabajos más desagradecidos, peor parado. El último informe FOESA de Cáritas, presentado hace algo más de un mes, decía que para salir de la pobreza, o sea, que un trabajo ya no te garantiza salir de la pobreza. Antes sí, ahora no. Hemos perdido, como diría un amigo mío, en el camino hemos perdido muchas cosas y alguien nos ha engañado. Sobre todo muchos derechos. Es decir, en el comunicado que la JOD y la OA hemos sacado con motivo del 1 de mayo, una de las cosas que queremos resaltar es que muchas veces hablamos de datos, pero no sabemos que detrás de los datos hay personas. Nuestro comunicado lo empezábamos con la situación de una familia en concreto. Es decir, bueno, pues es que es real, y es que ya conocemos a mucha gente que por cómo se está organizando el trabajo está teniendo toda una serie de consecuencias. Es decir, lo que decíamos, el tener trabajo hoy no te garantiza poder vivir con dignidad. De hecho, Cáritas propiamente denuncia que no sé si es el 12 y pico % de la gente que tiene trabajo no tiene para vivir. Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando?
Es decir, hay mucha gente que está en el paro y que no tiene ninguna prestación social. Es decir, en el último informe de la EPA, de la encuesta de población activa, que salió creo que a finales de, no sé si el 30 de abril o el 29, pues hablaba de que somos 4 millones, más de 4.700.000 personas que no tenemos trabajo. Es decir, hay más de 1,5 millones de familias que todos los miembros de la familia están en paro. Es decir, esto nosotros, los cristianos, no solo los cristianos, la sociedad entera no se tiene que quedar callada ante esta situación. Es decir, eso hay que denunciarlo. Es decir, no se puede aguantar. Es decir, lo que tú decías, es decir, en este tiempo o en esta historia reciente o en los últimos años, sí, mucha tecnología, ha habido muchos cambios en la economía, pero la persona no ha dejado de ser el centro. Es un eslabón más de la cadena de producción. Entonces eso es lo que tenemos que reivindicar. Es decir, de alguna manera la propia Iglesia nos dice y el propio Evangelio es que tenemos que vivir con dignidad como hijos de Dios. Y para vivir con dignidad se necesita un trabajo, y un trabajo que dignifique tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo propiamente te humaniza. Es decir, cuando trabajamos nos humanizamos, compartimos, nos relacionamos. Es decir, y eso es un elemento fundamental ahora mismo, tiene que serlo, vamos, tiene que ser central. Sí, quería concretar esto mismo que está diciendo José. A nivel nacional, nosotros tenemos planteado también con datos nuestros de aquí, de la provincia de Toledo, 80.000, un poquito más de 80.000 en el mes de marzo. El paro, en datos del paro. Y en Talavera, donde yo resido, estamos este año, en mes de marzo, 12.700. Significa Talavera que es una ciudad muy machacada por la crisis. estamos en una situación de las más complicadas de toda España. Me parece que lo ponían como la segunda ciudad con más paro de toda España. Junto con Jerez y La Línea de la Concepción, abajo. Sí. Y luego nosotros, y luego el Talavera, tercero, sí. 12.800 son muchas personas. Sí, cuando lo he dicho antes Vicente, muy rápido y apenas quizás le hemos prestado atención. He dicho, la pastoral obrera es de toda la Iglesia necesaria y específica. Necesaria porque es que Juan Pablo II decía que el trabajo es seguramente la clave de la cuestión social. Que hay que darle la necesaria importancia a la evangelización del mundo del trabajo porque ahí está en juego mucho de la dignidad personal, de la realización de la vida familiar y de la vida social. Se ha acuñado incluso un término precariado ya no se habla de proletariado, pero ahora se habla del precariado, personas que están trabajando y están en precario. Y es que el modelo actual de producción y consumo quiere aplicar lo que se llama la flexibilidad a las personas, a los trabajadores, como si fueran una máquina, igual que si fuera una máquina. Y entonces dicen, hemos acabado con el paradigma antiguo de un trabajo en el que una persona entraba relativamente joven en un trabajo y desarrollaba su trabajo en la misma empresa, en la misma localidad, desarrollando la misma función, con el mismo salario o sabía exactamente lo que iba a ganar y con un horario determinado. Y ahora todo eso ha saltado por los aires. Ahora lo que prima es la flexibilidad absoluta. Si es necesario tener que irte a otro sitio a vivir para trabajar, te vas. Si es necesario cambiar de funcionalidad, si estás en un puesto, si eres administrativo, te hacen comercial, en menos que cante un gallo. Y si eres no sé qué, tienes que reciclarte. Disponibilidad horaria. Ahora los movimientos tenemos problemas auténticos para a veces reunirnos porque los horarios que tiene la gente en los trabajos son de los más locos. Por no hablar de los festivos. Sí, exactamente. El Día del Señor, ¿verdad, don Vicente? Sí. Ya tampoco hay veces seguridad en lo que uno va a ganar, porque también es flexible lo que uno gana. Los contratos que antes eran laborales fundamentalmente y con negociación sindical, ahora se tiende a que sean mercantiles y negociaciones individualizadas. Sí, el trabajador con el empresario. Por no hablar de la figura del falso autónomo, del autónomo dependiente. ¿Cuántos sabemos de gente que se les llama un trabajo y se le dice, vale, ¿quieres trabajo? Tómalo, pero la seguridad social te la vas a pagar tú, hazte autónomo. El descanso semanal, si lo disfrutas no lo vas a cobrar. No te digo nada si te quieres ir un mes de vacaciones. Bueno, y los autónomos ya sabes que nunca se ponen enfermos. Claro. También los autónomos son clase trabajadora y clase obrera. Sí, desde luego que sí. El otro día venía un empleado de telefonía a casa y le estuve preguntando que
que para qué empresa trabajaba. Dice, bueno, yo soy una subcontrata de una contrata, o sea, era la tercera... Sí. Tercera Derivación. elemento, la tercera derivación. Y digo, ¿y cuál es tu situación? Digo, yo soy falso autónomo. Sí. ¿Y cuáles son tus condiciones de trabajo? Dice, bueno, yo trabajo por puntos. Según lo que trabaje, así cobro. Tengo que llegar a un X, mínimo. a un mínimo. Y Si luego no a partir llego, de ahí, si no llego a incentivos. eso, tengo que pagarle yo a la empresa. Ah, si no llega a ese mínimo, Sí, tiene sí, que pagar. exactamente. No cobra todo lo que tenía estipulado. Bueno, eso está... Y además, es decir, digo, ¿y qué días trabajas de la semana? Dice, en principio yo trabajo todos los días. Lo que hablaba Pepe, la disponibilidad, ¿no? Eso está en todos los sectores, también en el sector de los medios de comunicación se ha visto muy machacado por la crisis y también tenemos el concepto del falso autónomo. O sea, que esa es una realidad que seguro que muchas de las personas que nos están viendo hoy en su casa les resulta conocida. Pero hay otra realidad que no quería yo que se me escapara, y ya nos queda poquito tiempo, y yo sé que tengo peticiones del oyente, de Jesús y de don Vicente. Hay otra realidad que no quiero yo que se me escape, porque seguro que también es una realidad conocida en muchas de las casas que nos están viendo, que es la realidad de la persona parada, de la persona desempleada. Estamos hablando de pastoral obrera, de pastoral del trabajo, de hacernos ver, hacernos un hueco en los centros de trabajo, pero ¿qué hacer con las personas desempleadas, con las personas paradas, con las personas que, cualquier persona que nos esté escuchando y que en su familia pues hayan tenido una situación de no trabajo, sabe que eso afecta a la economía, pero afecta a la vida familiar, afecta a la vida social, afecta a la salud, porque la gente sufre. A la vida psíquica de una persona, sí, tiene a la autoestima, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegar a las personas desempleadas? Yo creo que hay que sentirse hermanos y por tanto hacer nuestro el problema suyo. Me parece que es muy importante. Por tanto, cercanía, compartir, ayudarse, sin falsas ayudas, sino de corazón, o sea, estando En este cercanos. sentido, a lo mejor es más fácil en el ámbito de la parroquia, ¿no? Que a lo mejor sí que se acercan. Sí. Bueno, pero allí lo que fundamentalmente hay quien tiene el trabajo es Cáritas, fundamentalmente. Cuando van a pedir una ayuda o una bolsa de comida o que le paguen un recibo de la luz o de un alquiler. Pero yo creo que nosotros, es decir, en este libro se recoge precisamente, y nosotros lo hemos recogido en nuestra propia asamblea, como 4 maneras de situarnos ante esas situaciones. Es decir, nosotros no colocamos a la gente, nosotros no somos una empresa de colocación, porque no lo somos. Nosotros somos creyentes que tenemos que llevar la buena noticia del Evangelio al mundo del trabajo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo queremos hacerlo? Acompañando la vida de las personas en sus situaciones concretas, colaborando a un cambio de mentalidad, colaborando a un cambio de instituciones. Muchas instituciones no están haciendo lo que tendrían que hacer, que es estar al servicio del bien común y sobre todo de los que más lo necesitan. Yo creo que por eso nosotros, en muchos casos, nuestro compromiso está en la parroquia como comunidad, pero nuestro compromiso está fuera de la parroquia, está donde están nuestros compañeros de trabajo y donde están los problemas que tiene la gente. Entonces, yo creo que hay que estar muy cerca de esa gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Sí, en esas claves de evangelización que nos hemos dado, se habla del acompañamiento, por tanto, sí, hay realidad de personas paradas, acompañarlas, ese cambio de mentalidad que dice, porque también a veces somos tan crueles que se suelta con una frivolidad tremenda, no, si ese no trabaja porque no quiere. Bueno, sí. Un cambio de mentalidad. Pero yo creo que ya después de esta crisis, que unos Ya dicen no se que ha dice acabado, con tanta ligereza, pero ¿verdad? yo creo que ya, más que nada porque le ha tocado a mucha gente. Rara es la familia que no le ha tocado. Si no directamente le ha tocado a un hermano, le ha tocado a un cuñado, y ya no se dice tan alegremente aquello de ese no trabaja porque no quiere, porque está muy a gusto en casa. Luego el trabajo de las instituciones, en las estructuras, Eso es muy importante. de las sindicales, las empresariales, la administración pública, y una cuarta que es mostrar también que hay otra forma posible de vivir y de relacionarse las personas y creando y creciendo en comunión. Y nosotros hemos aprobado el que en las diócesis donde se pueda se creen fondos de solidaridad con las personas y las familias que lo están pasando mal.
Y lo que decía Jesús de Cáritas, bueno, Cáritas no solo da asistencia, también hace promoción. Sabemos que también tiene talleres ocupacionales. De hecho, esta semana salió una información de Cáritas Sí, que sobre decía que economía Cáritas, social. a través de economía social, cooperativa, formación, dice que había creado más puestos de trabajo a través 15.000. de esos medios que el propio INEM. Sí, sí, sí. Y hay realidades diocesanas donde se trabaja para fomentar eso, la creación de empleo, aunque sea en pequeña escala, pero lo hay. Y la caridad sabemos que tiene 3 dimensiones: la asistencial, totalmente necesaria, la de promoción de las personas, porque se ha dicho siempre lo de hay que enseñar a pescar en vez de dar el pez. Sí. Bueno, ¿y qué pasa cuando el río viene seco? No pescas, habrá que asistir. Y luego también la tercera pata de la caridad es la caridad política. Y en esa caridad política también la pastoral obrera tiene mucho que decir, porque los militantes tendremos que estar en las mediaciones sociopolíticas, sindicales, políticas, defendiendo también la necesidad de que la gente tenga un trabajo para poder... Y si no hay trabajo para todos, o mejor dicho, si no hay empleo para todos, y ha fracasado la fórmula del reparto del empleo, que se ensaya muy tímidamente, quizá haya que explorar otras nuevas formas. Yo aquí introduzco otro elemento, es la de la renta básica. Si hoy por hoy, para que una persona, una familia, pueda tener satisfechas sus necesidades, la única forma es mediante la remuneración por un empleo, y no hay empleo para todos, Tiene que haber un mínimo. tiene que haber un mínimo que permita a las personas y a las familias desarrollarse con dignidad. Ojo, pero que esto de la renta básica en UNOAC, ¿cuántos años? Ya venimos trabajando desde hace muchos años. De hecho, No, lo digo porque sí que ha habido algunos movimientos políticos, partidos políticos, como vamos a decir, Podemos, un partido político que se llama ahora sí algo así como Emergente, que lo ha llevado en su programa electoral, que no ha inventado nada, y además con unos condicionantes muy diferentes y con unos principios de base muy diferentes a lo que propone sí, UAC. nosotros lo que próximamente vamos a sacar un cuaderno donde se muestra, dijéramos, lo que proponen distintas organizaciones sindicales y políticas. Se habla de renta básica, de renta mínima, de un mínimo para vivir, ¿no? Es decir, ¿y qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre eso, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy, muy importante y al que el gobierno actual y el próximo que venga tendrá que hacer frente, porque la situación del trabajo cada día va a estar peor, sobre todo en el sentido, como decíamos antes, de que hay mucha gente que trabajando no tiene para vivir. Bueno, ya se lo pedimos al que viene, porque el actual que está en funciones... Sí, hay que recordar, porque y a mí me gusta, la idea de la renta mínima, universal, incondicional, garantizada y tal, surge de la Universidad Católica de Lovaina. Una serie de profesores de economía de la Universidad Católica de Lovaina plantean un ensayo, una propuesta para cómo poder hacer frente a una sociedad donde no se garantiza el empleo, ya el pleno empleo, por las nuevas tecnologías, por la globalización, la mundialización. Y entonces eso luego ha calado afortunadamente en profesores de economía, ya no del ámbito católico, sino social. Aquí en España quien abandera mucho esto es Raventós, un economista catalán. Y luego hay tantas ideas de renta básica o salario universal como propuestas de partido, ¿no? Bueno, poquito tiempo el que nos queda. Yo le había prometido a Jesús que le dejaba 2 o 3 minutos, porque mucho de lo que aquí se está diciendo aparece recogido en las publicaciones habituales de la UAC, ¿no? Mira, nosotros tenemos 3 publicaciones fundamentales. Una es la revista Noticias Obreras, esta es la última que ha salido esta semana, donde hay unas declaraciones, donde habla de la pobreza en Europa, que habla son, dijéramos, unas del secretario a nivel europeo de Cáritas, y habla de la situación de la pobreza en Europa. Es una revista que es un instrumento de formación, también de difusión de lo que hacemos, de nuevas experiencias, como comentábamos antes, de vida. Y luego tenemos el Tú, que es la revista más, o el periódico, como queramos llamarlo, es la más antigua, yo no sé cuántos años tiene. Pues seguramente la pondría en marcha el bueno de Rovirosa en el torno año... a 70 años. El año 50, por ahí, o el 49. Es una revista muy sencilla. Sí, yo sí que esa sí que la he visto aquí, la trae Pepe. Pues donde se hablan de experiencias, también de alguna reflexión. Pues lo próximo es sobre el Día de la OA, que celebramos en mayo. Y luego tenemos Ediciones OA. Aprovechando Ediciones OA, al cabo del año sacamos 2 libros
El último que hemos sacado ha sido la dignidad de la persona y el bien común, y eso te lo dejo a ti para que lo puedas, porque lo vamos a presentar esta semana aquí en Toledo. Eso es lo siguiente que yo tenía apuntado. El siguiente es... En la conferencia. La presentación de... Bueno, vamos a ver. Nosotros pensamos sobre todo celebrar el 125 aniversario de Rerum Novarum. Y pensamos que podría ser bueno traer a un buen conferenciante, como es un buen amigo de la UAD, y vamos a hablar del trabajo digno. Pero para hablar antes del trabajo digno vamos a hacer referencia a este libro último publicado, y además el conferenciante es el que se ha encargado de la edición del mismo. Para que no se me olvide, y si lo puede gente de aquí al viernes, va a ser el viernes a las 7 de la tarde en los salones parroquiales de San Julián. El trabajo digno a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y lo presenta Francisco Porcar, que es el que ha editado el libro al que ha hecho mención Jesús. Pues esa cita para los que nos están viendo hoy en directo, hoy Les dará martes, lugar. para el viernes, porque luego este programa sabes que Se lo repite, repetimos el domingo, y claro, el domingo ya habrá Ya pasado. pasó. Bueno, esas referencias, además de la página de OAC, y esa referencia a nivel diocesano de esa presentación, y don Vicente también me había pedido unos minutitos. Sí, porque yo creo que no nos podemos quedar con lamentos, sino que es bueno también que sepamos aportar soluciones, aunque sean pequeñitas, aunque sean muy sencillas, muy sencillas. Yo estaba pensando que cuando hacemos esto podemos decir, bueno, vamos a escribir una carta a los Reyes Magos y que nos traigan ya aquí puestos de trabajo para todo el mundo. O podemos echar a la lotería y posiblemente no nos va a tocar y así no se soluciona. Yo creo más en los O Reyes. podemos decir, bueno, porque eso lo solucione Rajoy a nivel nacional o el gobierno que salga, o García Pagé ayudado por José García en Castilla-La Mancha. Y bueno, y ellos estarán llamados a hacer muchas cosas, pero nosotros también, déjame que ponga un ejemplo. Imagínate que un día se nos para un coche y que la batería no va y que no se puede, hay que arrancar empujando. En ese momento hay que empujar todos. Yo creo que en ese momento estamos. Está muy paralizado nuestro coche de la economía y de nuestra vida laboral y hay que ponerle en movimiento. Y ahí nos llaman a todos a arrimar el hombro. Imagínate qué podemos hacer los curas. Yo me imaginaba, por ejemplo, dirijo una revista de ahí de 18 pueblos de la comarca de la Sierra de San Vicente. Ahí hay mucho paro. Y hay mucha gente, los jóvenes sobre todo emigran. Yo he hecho una estadística, en mi pueblo hay años que se han marchado todos fuera y hay gente muy preparada. Hay gente con carrera que se han ido después a estudiar, se han ido a trabajar a Alemania, otros están en paro. Fíjate qué bonito sería decir, vamos a buscarle algunos medios donde podamos empezar a trabajar. Yo estaba pensando, esta mañana veía desde mi terraza, veía la Sierra de San Vicente y se ven unas calvas ahí enormes, porque ha habido 2 o 3 incendios fuertes. Imagínate que fuéramos capaces de decir, oye, Castilla-La Mancha, necesitamos repoblar de árboles toda esta parte. Yo sé que es una chapucilla, que van a ser a lo mejor 2 o 3 meses, 8 o 10 obreros, pero buenos son, esto hay que potenciarlo. Pero voy más allá, porque no solamente se trataría de repoblar, sino en vez de repoblar de pinos, que se pueden volver a incendiar otra vez, ¿por qué no repoblamos con árboles que son muy autóctonos de ahí? Estoy pensando, por ejemplo, en castaños, estoy pensando sobre todo en cerezos. Los cerezos, además de unas cerezas ricas que puede haber, imagínate que fuéramos capaces de hacer un valle del Jerte aquí en nuestro valle de la Tejea. Es tan bonito como el del Jerte o más. Sí. Y las cerezas que se producen ahí no tienen nada de envidiar a las que se producen en el Jerte, sin quitarle ninguna categoría a las que están allí. Imagínate que fuéramos capaces de decir, venga, vamos a plantar pues un montón de estos, de cerezos, y vamos a hacer. Pero además, fíjate, yendo más lejos todavía. Todavía sigue. Un minuto. Bueno, pues cuando sea me cortas. Venga, vale. Mira, imagínate que somos capaces de plantar un montón de cerezos. Imagínate que somos capaces de plantar más árboles todavía. Recuerdo la conversación con un cura que le daba mucho a la apicultura. Me decía, Vicente, si plantáramos aquí un montón de acacias, cada árbol de acacia produciría no sé cuántos kilos, decía, no sé, 5 kilos de miel o algo así. Claro. Imagínate si fuéramos capaces, un grupo de gente joven, es decir, vamos a plantearnos la transformación de nuestros pueblos, a plantar un montón de cosas, a crear nuestra cooperativa, a crear nuestro grupo de apicultura,
hacer que se sienten un montón de árboles. ¿Tú te imaginas todo el trabajo que podía dar todo esto en los pueblos? Bueno, pues este ejemplo de don Vicente, primero es un ejemplo cargado de esperanza, cargado de vitalidad. Nos ha dejado usted, a mí por lo menos por lo más vieja, porque ojo, capacidad para pensar. Y es un ejemplo de que realmente, como él bien decía, pues todos podemos hacer algo, ¿no? No vale esto de dejarle la pelota a los que mandan, a los que gobiernan, sino que también estamos llamados Yo todos creo que en la propia Iglesia podemos hacer mucho, que cada vez se hable más del tema del trabajo, de los problemas, de cómo está el trabajo en las parroquias, en los movimientos, los propios obispos, que ha sido fenomenal que el obispo de aquí sacara una carta para el Padre Nuestro. para el 1 de mayo y que hablara de los problemas que está pasando muchos trabajadores. Por cierto, para hablar también de ese escrito de don Braulio, también hacía una reflexión sobre las víctimas de los accidentes laborales. 608 el año pasado, 2 cada día. Que se dice Muertes. Pronto, ¿eh? Muertes, la tragedia, Luego aparte los sí, la accidentados. tragedia personal de fallecer en familiar. el Tajo y la familia como queda. Bueno, pues ha sido un programa cargado de iniciativas en el que no nos hemos quedado, yo creo que en el lamento, y si por un momento hemos caído, don Vicente nos ha despertado, pero vamos, con eso y bueno, la verdad es que ha sido un programa, yo creo que era necesario, sobre todo para recuperar lo mucho que la Iglesia ha hecho y ha propuesto para el mundo del trabajo. No hemos tocado nada del tema de las cooperativas, como la economía formación social, la economía las cooperativas la sociales. economía de comunión. Exacto, los centros de formación profesional impulsados por la Iglesia. O sea, que nos han quedado muchas cosas por decir. Otro así- día. Exacto, es la mejor excusa que tengo yo para volver a invitaros. Seguro que me dicen que sí, ¿a que sí? Pues cuenta Muchas con gracias. nosotros ya. Venga, pues muchísimas gracias a los tres y a ustedes, amigos, muchas gracias por elegirnos una semana más aquí en Enfoque. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.